Hola, esto es la secta de los libros. Yo soy Flavio y este va a ser el tercer video. Ya Clau hizo su propio video sobre géneros literarios y Mariana también hizo el suyo. Esta va a ser la tercera parte de géneros literarios, bueno, de nuestra primera serie de géneros literarios, la primera edición, digamos. Y pues yo quiero hablar de cuentos de hadas, que la verdad es que es uno de los temas que más me ha picado, por lo menos el año pasado. No necesariamente porque lo haya visto como en alguna clase o no, sino por varios círculos de lectura que ha tenido y por muchas oportunidades que he tenido como alrededor de él. Entonces quiero darles una pequeña introducción de qué son los cuentos de hadas, darles un poquito de ideas de cómo empezar a verlos. Pues no sé, es un género muy extenso, entonces pues nada más pretendo introducirlo para que pues, tengan una idea de cómo es. Sobre todo quiero iniciar con qué es los cuentos de hadas, dónde los podemos encontrar actualmente. Primero que nada, ¿qué es un cuento de hadas? Pues es súper complicado definirlos. Hay algunas características que se ve que se comparten y hay algunas cosas como que no. Es fácil identificar un texto y decir como, esto es un cuento de hadas, ¿no? Pero si alguien quiere hacer una clasificación así como súper grandota de qué son como los cuentos de hadas, pues se encuentra con muchas dificultades, la verdad. Propp, que es uno como de los autores más importantes de cuentos de hadas, hizo su propia clasificación, pero también se metió en problemas. Tolkien tiene su propia clasificación, también con problemas. Lo que sí es verdad es que podemos identificar, pues mínimo, que existen personajes del folclore o personajes fantásticos, digamos. Estos pueden ser reales, esos personajes, o pueden ser ficticios, ¿no? Los ficticios casi siempre son como animales parlantes, por supuesto hadas, pero también como elfos o cosas así. Piensa en todo ese panteón de fantasía y pues alguno de esos animales puede aparecer, pero no necesariamente tienen que ser ficticios, ¿no? Hay personajes de folclore que también hacen cuentos de hadas, ¿no? Por ejemplo, Robin Hood. No sabemos si existió o no, pero vamos, o sea, se considera todavía como un personaje que puede aparecer en un cuento de hadas, ¿no? Y es un personaje como muy recurrente en varios cuentos de hadas. Otra cosa que es muy común es el lugar indefinido. ¿Dónde están puestos? ¿En qué tiempo? Se sabe que es un lugar indefinido y un lugar ficticio. Y en cuanto a su reproducción, puede ser tanto oral como escrita. Originalmente toda esta transmisión de historias era pues de forma oral. Y pues ya se han escrito, sobre todo, muchísimas de esas historias. Ya no solo en la literatura, también se han plasmado en el cine, por ejemplo, ¿no? Pues eso es principalmente qué es lo que tenemos, digamos, de clasificaciones de cuentos de hadas. Y como podrán ver, pues es muy poquito. Y de nuevo, o sea, el problema sí en clasificarlos es que no podemos decir como muy claramente qué son. Lo que sí podemos decir es qué historias son cuentos de hadas, ¿no? Caperucita Roja, o pensemos en La Cenicienta, no sé, todo lo que Disney hizo. Pero también hay otras representaciones, ¿no? También un problema de la clasificación que puede ser muy interesante, y de nuevo, o sea, contando todas las historias que vemos, es que, y a mí es lo que más me llama la atención, es que los cuentos de hadas tienen finalidades muy diversas. Hay cuentos, por supuesto, que son didácticos, que se entiende perfectamente que son didácticos, digamos, todo Esopo. Son cuentos de hadas, sí, por supuesto, pero también son fábulas, ¿no? Donde, pues, viene como su lección, viene como de, esto te va a pasar, o esto tienes que hacer, o no hagas esto. Por otro lado, hay historias que son plenamente para entretener, ¿no? Y son cuentos de hadas únicamente para entretener. Es difícil extraerle a veces el valor, digamos, a las historias de cuentos de hadas, sobre todo porque su función principal es entretener. Por ejemplo, Cenicienta es como complicado saber cómo, pues bien, qué se trata de decir, ¿no? Esa idea de las finalidades también puede ser muy interesante verla como actualmente. Lo interesantísimo también del cuento de hadas es que sigue siendo vigente hasta la actualidad. Seguimos consumiendo cuentos de hadas, nos encanta ver cuentos de hadas, inclusive tenemos nuevas interpretaciones de los mismos cuentos de hadas. Y lo más interesante es que podemos reciclar esas mismas historias una y otra vez. Lo que hizo Carolyn Duffy, que tiene un poema, Caperucita Roja, que es una interpretación feminista, ¿no? Digamos, de estos cuentos de hadas. Margaret Atwood tiene bastantes adaptaciones también en The Witcher, ¿no? Que The Witcher, ahorita que va a salir como la nueva temporada, todo el mundo está hablando de ella. The Witcher, la gran mayoría de la trama de lo que pasa en The Witcher viene de cuentos de hadas, ¿no? Y son historias de cuentos de hadas. Y se alimenta muchísimo del folclore y de personajes del folclore para poder hacer sus historias. ¿Para qué finalidad? Es difícil de saber. Yo creo que es únicamente para entretener. También podemos pensar como en adaptaciones al cine. Mi favorita, por supuesto, Shrek. Para mí Shrek es como la adaptación perfecta de lo que es el cuento de hadas contemporáneo, y es mi versión favorita, ¿no? De cuentos de hadas. Que hay una crítica muy fuerte, ¿no? También a los cuentos de hadas, sobre todo los que están representados por Disney, ¿no? ¿Dónde empezar a leer cuentos de hadas? Tomar lo que encuentres, lo que más te llame la atención de los cuentos de hadas. Todo vale muchísimo la pena.
de cuentos de hadas y la verdad es que los puedes encontrar en todos lados. Un video introductorio que a mí me encanta mucho es en Netflix, en pocas palabras. Hay un episodio de la nueva temporada de Cuentos de Hadas que vale muchísimo la pena. De nuevo, y lo más interesante y sobre todo cuando te vayas metiendo como en este universo de lo que es los cuentos de hadas es que te darás cuenta que hemos consumido cuentos de hadas pues por siempre y seguiremos consumiendo cuentos de hadas. Y tal vez lo único que va a cambiar son como los fines por los que consumimos esos cuentos de hadas. Y han sobrevivido todo este tiempo gracias a lo entretenido que son. Creo que eso sería todo por hoy. Cuéntenme cuáles son abajo en sus comentarios como sus cuentos de hadas favoritos. Ya les sigue mi favorito Shrek, porque pues Shrek es genial. Y pues sí, nos estaremos viendo en otras semanas. Cuídense mucho, les mando muchos abrazos y feliz inicio de año. Bye.